O sea, mi embrague, ¿qué hacemos? ¿Lo pagamos entre todos o cómo hacemos? Porque claro, es que en moto no se puede ir a esta velocidad. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En fin, queridos amigos, que se me hace de noche, me voy a poner a editar el siguiente vídeo, pero creo que os lo voy a ir contando mañana por la mañana. Buenos días amigos, ¿qué tal? Qué bien se duerme en la tienda de campaña. Habemos café, chavales. Bien, no sabéis la ilusión que me hace contar historias desde un camping. Bien, hoy os quiero hablar del guionista. El guionista es un personaje ficticio o no, nunca se sabe, que está ahí siempre, que me acompaña desde el principio del viaje, hace 7 años, y que es un poco el que decide lo que me pasa. Esto es un recurso fantástico para un viaje, es decir, lo que pasa, pasa por algo, y ya está. Entonces te olvidas, te despreocupas. El guionista, que llevaba desaparecido unos meses, como bien sabéis, reapareció el otro día. Pero vamos a empezar por el principio. Estábamos en un motel, me fui a cenar a un sitio muy friki y ahí por la mañana, en ese motel por la mañana, ahí empezamos la historia de hoy. Dentro vídeo. Hoy la TAT tiene dos citas importantes. La primera es un tramo rojo de pista, que después de haber hecho el de ayer, que hubo un tramo que no estuvo nada mal, pues tengo ya cierta curiosidad. He comprado comida porque no sé por qué, pero siento que va a ser un día muy largo. Y el segundo y más importante es la Cola del Dragón. Una ruta que son 11 millas, unos 17 kilómetros, en los que hay 300 y pico curvas. Mis planes son buenos, ahora veremos qué piensa nuestro querido guionista. Así que, queridos amigos, a por ello. La ruta que os quiero contar hoy transcurre entre los estados de Carolina del Norte y Tennessee y casi siempre a través del Cherokee National Forest, un bosque enorme que llevo ya varios días atravesando y que en esta época de otoño nos sigue dejando colores muy espectaculares. Hoy además tenemos otro tramo rojo de la TAT para investigar y las Great Smoky Mountains, el parque nacional más visitado de todo Estados Unidos y cuya traducción al castellano queda un poco ridícula. Las grandes montañas humeantes. ¡Hala! Ahí os dejo esa. Estoy tan feliz con esta moto y con estos neumáticos que me decís. O sea, estos son tacos. Llevo tacos. Y voy rozando las maletas a veces. Bueno señores, comienza lo bueno. Por el momento los tramos rojos de la TAT no tienen mucha complicación. El único riesgo es, en algún caso, cuando estás muy aislado, tener un accidente o tener una avería y que no pase nadie. Pero hoy ni siquiera eso. El único riesgo está en estrellar el dron contra una rama. Bueno, se acabó la pista. Siguiente punto importante es la Cola del Dragón. Bien, aquí empieza la historia del guionista. No es muy trascendental, ya os adelanto, pero bueno,
las cosas pasan siempre por algo. Tenía tiempo de sobra para llegar a la Cola del Dragón, que es una carretera muy interesante para los moteros y que, por supuesto, me apetecía filmar. Pero por el camino, la TAT me dio dos opciones. Ruta verde, muy fácil, ruta azul, normal. Por supuesto, me metí por la azul. Y la azul se metió en una especie de loop a través de un sitio histórico que yo, por supuesto, no sabía y donde la gente va radicalmente despacio. Hay algo aquí que no me cuadra. Que la gente vaya tan despacio. O sea, es bonito. Muy bonito. Pero hombre, podemos ir a 40, ¿no? Para verlo tampoco hace falta ir a 20. Pero muy despacio. Que se puede ir a 20 millas, que son 35 kilómetros casi, a 32, que podemos ir a 32. Y vamos a 5. Exageradamente despacio. Qué ignorancia la mía, que no sé que aquí hay algo wildlife. Si es verdad, si hubiera osos, que no hay animales. No hemos visto ni una mariposa, hombre. ¿Qué coño miráis? ¿Sabes? Es una cosa automática. Hay una señora ahí que se ha puesto la mano sobre las cejas, como que está avistando algo. Y ya todo el mundo para a ver qué está avistando la señora, que igual no ve bien. De hecho es un señor, no es una señora, creo. El que no ve bien también soy yo, creo. Entonces esto me hizo perder 1 hora en hacer medio loop. Qué paz, por favor, qué bien poder volver a acelerar. Después mi ruta azul seguía por una pista y se encontraba de nuevo con la verde para formar una. El problema fue que al llegar a esa ruta azul pasó una cosa que a veces pasa en la TAT. Entonces tuve que dar la vuelta, volverme a meter en el loop y perder otra hora en un maravilloso ejercicio de paciencia viajera. Bueno, esto es cosa del guionista, clarísimamente, que me ha metido en este loop para concienciarme de la importancia de la paciencia. La Cola del Dragón no la voy a poder hacer hoy. De hecho, creo que el guionista, por alguna razón, no quería que le hiciera hoy. Total, que cuando salí de aquel berenjenal turístico, el sol como que ya... Queridos amigos, me temo que esta es la Cola del Dragón y la vamos a hacer de noche. Pero bueno, es lo que hay. Alrededor de la Cola del Dragón los alojamientos eran muy caros, lo que había libre. Y estuve a punto de irme y en un momento de lucidez dije, no, págate un motel, aunque sea caro, porque esto lo tienes que grabar. Y efectivamente, al día siguiente por la mañana, amanecí, me fui y estuve todo el día grabando la Cola del Dragón. Vídeo que podréis ver o bien la semana que viene como vlog o en un vídeo aparte, todavía no lo he decidido. Pero hoy no cabía. Por casualidad me encontré con Alberto. You're not gonna believe who I just found at the tail of the dragon. Y Alberto, que salió hace 2 capítulos, me dejó estar en su cabaña una semana, que me vino muy bien para editar el vlog 80, que era muy especial y que tenía que hacerlo porque quería hacerlo y me lo tenía que currar. Alberto, la noche que estuvimos juntos, me enseñó vídeos de la TAT en Colorado y en Utah, y son unos tramos tan espectaculares que creo que no estoy por la labor de perdérmelos. O sea, no me los puedo perder. Y ya son imposibles. Estamos en noviembre, ya hay nieve ahí. O sea, por mucho que corra ahora, voy a llegar y va a haber nieve. Entonces esto me hizo replantearme todo en la ruta por América. Es decir, no tengo ninguna prisa. Voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces, ahora vamos a seguir por la TAT. Cuando me encuentre nieve, me salgo de la TAT. Me voy a California, o me voy a Miami, o entro en México. Da igual. La TAT la voy a terminar, pero la terminaré en primavera del año que viene, o cuando sea, no lo sé. Pero lo que no voy a hacer es correr ahora, porque al final volví a estar con prisas. Otra vez tenía prisa por hacer vídeos, por editar, por avanzar. No. Mi obligación es ser feliz, 1, viajar, 2, y contárolo, 3. Y esas 3 cosas solo pasan si voy despacio. Así que los días en la cabaña de Alberto han sido muy importantes para saber que este viaje va a ser como siempre ha sido, sin prisa.
Ya llegaré, no os preocupéis que ya llegaré. ¿Dónde? Preguntarle al guionista. Hasta la semana que viene. Gracias por estar ahí, amigos. Gracias. Queridos amigos, hemos llegado a la Cola del Dragón. Esto es una de las carreteras, dicen, más espectaculares de Estados Unidos. Son 300 y pico curvas en 11 millas, como dice ahí en el cartel.